Continúo con esta parte que corresponde al descubrimiento que se da y que estamos estudiando en Génesis 44, versículos 6 al 13. Vamos a siempre a orar para que nuestro Señor nos guíe. Padre Celestial, te damos nuevamente nuestros agradecimientos por continuar estudiando tu palabra. Gracias por ello, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, seguimos con el versículo 11, donde dice que ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Los hermanos sabían que los cargos de robo presentados por el mayordomo carecían de fundamento, por lo que no tenían ninguna duda de que serían completamente exonerados. ¿Ve? Entonces, por eso miren lo que se nos presenta en el versículo 12, donde se habla que entonces el mayordomo buscó en los costales de los hermanos, y la palabra que se usa aquí para, la palabra hebrea para buscar, es la palabra chapaz, así como la oye. Es la misma que la utilizada para el examen cuidadoso de la tienda de Raquel por parte de Labán, cuando ella le había decomisado sus ídolos. Aquí el siervo fue muy cuidadoso en su búsqueda, comenzando, dice, desde el mayor y terminando en el menor. Evidentemente tenía una mente aguda y él recordó la posición de los asientos de la noche anterior, porque ustedes recuerdan lo que estudiamos: y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Entonces, ¿qué vemos? Una vez más, tuvo que haber hecho que los hermanos se asombraran cómo era posible que el mayordomo tratara con ellos en el orden exacto de sus nacimientos 2 veces seguidas. Por supuesto, esto no fue un accidente. José había dado instrucciones para repetir el mismo orden utilizado para sentar a sus hermanos en la comida y colocar su copa de plata en el costal de Benjamín. Pese a que el mayordomo no sabía la razón de todo esto, fue fiel a su encargo. Él interpretó el drama hasta el final y como resultado lo que vemos es que la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces, entrando a este versículo 13, al verlo, los hermanos rasgaron sus vestidos, expresando su profunda angustia y tristeza emocional. Vemos que una veintena de años antes del presente incidente, Jacob había rasgado sus vestiduras en señal de angustia y de luto cuando se convenció que José estaba muerto. Recuerden que a él le muestran la túnica ensangrentada por la sangre de un cabrito y él da por sentado que José había muerto. Ahora los hermanos temían tener que volver a su anciano padre y decirle que Benjamín estaba muerto o que era esclavo. Y por supuesto esclavo en Egipto. De cualquier manera, Jacob jamás volvería a verlo. Creían que su padre no sobreviviría
este tipo de noticia. Creían que moriría con el corazón quebrantado y que por lo tanto rasgaron sus vestiduras en señal de angustia. Y a través de la historia de la humanidad, pues muchas personas de una impresión muy fuerte han muerto de un infarto al corazón. Esta primera indicación de unidad fraternal, pues, revela que no podían soportar la idea de volver a su padre sin el último hijo de Raquel. La situación presentaba una nueva ironía. Los hermanos eran culpables de vender sin remordimiento a José como esclavo. Esta vez eran inocentes de un supuesto delito. No obstante, demostraron profunda agonía ante el posible futuro de Benjamín. Entonces, al no tener otra opción, cargó cada uno su asno y todos se volvieron a la ciudad con únicamente una débil esperanza de encontrar algo de misericordia a manos del gobernador egipcio. Ustedes tienen que notar pues que en lugar de seguir hacia Canaán para entregar la dotación de alimentos a su padre, regresan. Entonces lo que vamos a ver a continuación es precisamente el regreso de los hermanos a José y la petición de Judá en nombre de ellos. Y esto pues está comprendido desde los versículos 14 hasta el 17, donde dice: vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Bueno, volviendo a el versículo 14. En lugar, pues, como ya lo he mencionado, en lugar de ir a casa con comida para sus familias, Judá con sus hermanos regresó a casa de José. Por supuesto, José sabía que volverían, en vista de que él había orquestado todo el episodio con la ayuda de su mayordomo. El cambio en la redacción de los hermanos se da a Judá con sus hermanos. Hay que ponerle cuidado a esto. Judá con sus hermanos indica un nuevo liderazgo de parte del cuarto hijo de Jacob. Ustedes recuerden que ya no había confianza ni en Rubén ni en Simeón. Otro cambio es significativo. En lugar de cortésmente inclinarse delante de José, como lo habían hecho en dos ocasiones anteriores, ustedes recuerden cómo es que anteriormente se habían inclinado el rostro a tierra. Eso lo vimos en el capítulo 42, también lo vimos en el capítulo 43, donde se repite y donde nos dice: se inclinaron ante él hasta la tierra.
Y el versículo 28 del capítulo 43 dice, y se inclinaron e hicieron reverencia. Entonces, sus hermanos se postraron delante de él en tierra. Ya no estaban actuando como extranjeros corteses, se habían vuelto hombres desesperados, que precisamente necesitaban de misericordia en lugar de la sanción estricta exigida por la ley. Esto es bien claro lo que discutíamos al momento de la clase, de que en tales situaciones, pues evidentemente nosotros lo que podemos hacer es nada más analizar, pero tenemos que verlo desde el punto de vista del momento que ellos pasaron, de la situación en que ellos se vieron envueltos. Por eso dice el versículo 15, y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿Ve? O sea, José es el visir y les dice que sabe adivinar. Yo realmente puedo pensar que realmente él estaba usando esta estrategia para llegar al propósito que él quería. El gobernador estaba enfatizando cuán impotente estos hombres eran delante de él, porque esa era la realidad. No hay cosa más terrible cuando el ser humano cae en la impotencia, cuando el ser humano está totalmente desarmado. Esa es una situación bien dura para cualquier ser humano. Entonces se dieron cuenta de que eran incapaces de defenderse contra la acusación de haber robado la copa de plata. Lo único que podían hacer era suplicarle clemencia a este funcionario egipcio en lugar de justicia. Porque aplicar la justicia requiere aplicarla, ya sea que merezca un castigo o que sea absuelto, porque se comprueba la inocencia. Luego en el versículo 16 vemos una situación aquí bastante clara. Judá habló en nombre de los hermanos, ya que fue él quien dijo a Jacob, yo te respondo por Benjamín. Acuérdense que él se comprometió ante su padre. No tenía defensa. No había nada que pudiera decir o hablar con el gobernador, excepto esta quejumbrosa pregunta. ¿Con qué nos justificaremos? ¿Cuál será nuestra justificación? Su padre, Jacob, les había advertido de el temor que tenía de enviar a su hijo Benjamín con ellos, porque les advirtió que temía perderlo, así como a José. Entonces, el uso que Judá le da a la palabra hebrea, que se traduce como justificaremos, recuerda su anterior aparición en el libro cuando dijo de Tamar. Miren, ustedes recuerden en Génesis 38, 26, cómo es que él se comportó. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Acuérdense que él lució el ardid, el engaño, ¿ve? Le da 3 prendas a Tamar como una señal de garantía, mas no sabía de que realmente no era la mujer que él esperaba que fuera. Aunque inocente de este crimen, volviendo a la situación que estamos analizando, Judá dejó escapar una declaración reveladora. ¿Cuál es esa declaración? Dios
ha hallado la maldad de tus siervos, la cual podría entenderse como una admisión de su culpabilidad en relación con el robo de la copa del visir, y es la forma como lo habría interpretado un egipcio. Esto es lo que nosotros podemos ver acá. Sin embargo, Judá estaba confesando un crimen mayor que lo había estado atormentando desde hace algún tiempo: la venta de su hermano José como esclavo, porque él fue partícipe al 100%, estuvo de acuerdo. Entonces, durante su primera visita a Egipto, los hermanos habían comenzado a sentir un remordimiento colectivo. Fíjense bien, un remordimiento colectivo ocasionado por el duro trato contra ellos de parte del gobernador egipcio. Habían dicho: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y esto lo tenemos en Génesis 42, 21. En esencia, pues, Judá había confesado la culpabilidad combinada de ellos y dijo con resignación: he aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Por eso miren lo que culmina con este versículo 17. Con esto voy a terminar esta intervención, porque no quiero pasar a la siguiente fase, porque es una fase bastante alargada, porque se va a ver un resumen de todo lo que ya ha acontecido. Dice pues que José respondió: nunca halló tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces, José rechazó la idea de Judá en cuanto a castigar a todos los hermanos por culpa de lo que uno, o sea, Benjamín, había hecho, entre comillas, ¿verdad? Porque no lo había hecho. En lugar de ello dijo: nunca halló tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Esclavizar y castigar al inocente junto con el culpable sería una violación de la ley divina. La justicia exige el castigo. Óigase bien, yo lo he mencionado: justicia es aplicar castigo o aplicar la inocencia, porque esa es la justicia. La justicia exige en este caso el castigo únicamente para el culpable, y José estaba negándose a declarar culpables a los demás por culpa de su hermano. Lo que José deseaba saber era si realmente les dolía haber pecado contra él. Se quería llegar a este dato, este hecho que había sucedido 20 años atrás, por lo que puso a sus hermanos en una situación similar a lo que había experimentado, como lo decía, hace 20 años. Con esta elección frente a ellos, la pregunta es: ¿abandonaría a Benjamín y volvería a casa como hombres, o volverían, mejor dicho, como hombres libres,
mientras que el hijo menor de su padre se veía obligado a permanecer en Egipto como esclavo. Entonces, avanzando hacia una respuesta sobre este decisivo asunto, José hizo la propuesta crucial para los demás hermanos, diciendo: vosotros id en paz a vuestro padre. O sea, les está diciendo en cierto modo que se vayan tranquilos, ¿ve? Porque el único que va a quedar como su siervo es Benjamín. Claro, esto cuando lo veamos en las posteriores versículos que tiene este capítulo 44, vamos a entenderlo mejor. Como ya se ha indicado, el que estaba en posesión de la copa tendría que quedar atrás. Tendría pues que quedarse completamente con él. Esto es lo que nosotros podemos ver pues en esta situación que aquí se presenta. En las últimas clases, si Dios nos da la vida, si el Señor no ha venido, vamos a ver pues el pedido desinteresado de Judá a José. Vamos a ver un cambio, realmente es un cambio que Judá hace, por decirlo así, para nuestro entendimiento, de 360 grados. Pero esto lo vamos a dejar pendiente para la siguiente enseñanza que vamos a tener el siguiente día del Señor, que en este caso sería el día 12 del mes de febrero de este año 23. Bueno, vamos a hacer despedidos en oración, y voy a tomar en cuenta una petición que una hermana nos está haciendo en esta oración final. Padre Celestial, te damos nuestros agradecimientos porque tú nos permites estudiar tu palabra y obtener grandes beneficios de ella. Gracias, Señor, porque tu herencia a través del Espíritu Santo es hermosa. Gracias porque contamos con esta sagrada bendición. Estamos poniendo en tus manos a la hermana Gladys Monge, que pide la oración por la esposa de su primo que está hospitalizada. Dios, haz la misericordia en esta petición que nuestra hermana Gladys Monge está haciendo. Permite pues derramar tu bendición sobre su familiar. Gracias, Padre eterno, por la oportunidad que siempre tenemos de acudir a ti en oración y exponerte nuestras necesidades. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.